Nosotros estamos presentando un nuevo informe, consta de dos ítems. Uno muy breve, que en realidad es un análisis que hacemos periódicamente, comparativo de grillas de servicios, grillas oficiales de servicios del transporte urbano de pasajeros, en este caso del 2016, invierno de 2016 con invierno de 2019, que confirma lo que venimos sosteniendo. Hay año a año una progresiva pérdida en la cantidad de unidades en la calle, fundamentalmente de las empresas privadas. Rosario Bus, hasta hace un tiempo, y ahora Rosario Bus y el Cacique. Esto se agrava con la segunda parte del informe, que es la medición en sí mismo que hemos realizado el miércoles 31 de julio, de 13 horas a 18 horas, es decir, en un horario pico, porque toma la salida de los colegios, la salida de horario de trabajo de muchos rosarinos, muchos usuarios de transporte urbano de pasajeros, en la esquina de La Prida y Santa Fe, donde pasan, o esquina en la que analizamos 24 líneas del transporte urbano de pasajeros, que es el 41% de la flota. Es decir, el análisis es sobre el 41% de las líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. ¿Qué arroja esta medición de frecuencias y de otros parámetros? Que hay un claro incumplimiento de lo que dice la grilla oficial. Recuerdo, una grilla oficial que ya va perdiendo unidades en el camino durante estos últimos años. Sobre la grilla oficial de frecuencias nos encontramos con que el Cacique, para dar un número redondo, de 100 servicios que debería prestar, presta 90. Es decir, casi el 10% menos de servicios de los declarados en la grilla oficial, que lo que el ente le exige a la empresa del Cacique. En el caso de Rosario Bus también hay un cumplimiento un poco menor, pero sí un incumplimiento sostenido e histórico de las frecuencias que está establecido en los números oficiales. ¿En qué redunda esto? Por supuesto, en una frecuencia promedio más alta. La frecuencia promedio más alta, sumado a la irregularidad, que también en general es mayor en las empresas privadas, en la prestación del servicio, esto es cuando vienen 2 unidades, 3 unidades juntas y después hay un bache entre unidad y unidad importante, nos muestra que para ese día y en esa franja horaria, que repito, es un horario pico, nos encontramos con baches entre unidad y unidad de 43 minutos, 41 minutos, 40, 39 minutos. ¿Qué líneas? El Cacique, todo el Cacique. 112 rojas, 122 rojas, 126 rojas, 126 negra. Todas esas del Cacique. ¿Cuál es el argumento muchas veces del Ejecutivo? Bueno, son líneas que tienen 2 banderas, entonces se combinan. Muchas veces sucede, para rebatir esto, que esos baches se combinan también y coinciden entre las líneas. Pero a su vez también es verdad esto de que son líneas de 2 banderas que comparten recorrido, entonces el usuario puede tomar uno u otro, pero en una parte reducida del recorrido, que es en general la del casco histórico, la del centro. Cuando uno se va a los barrios, y es el fenómeno que percibe el usuario, se encuentra con estas esperas, y en general en los barrios además no tiene 2 opciones el usuario, tiene una opción para salir de su barrio. ¿Esto quiere decir que hay que esperar hasta 43 minutos entre un colectivo y otro? Sí, estos son los casos más extremos, pero es un número importante de líneas y si uno se ve en la gráfica, rojos son las del Cacique, amarillo las de Rosario Bus, en general son las privadas las que tienen las peores performance. Esto nos lleva a 2 lecturas, más en el plano político de estos números. Una, que lo que siempre hemos sostenido de la necesidad de que el Estado en este momento crítico del transporte urbano de pasajeros sea el que se haga cargo, se muestra cada vez más como una evidencia sostenida por números, sostenida empíricamente. ¿Por qué? Porque el Estado, a los ingresos por subsidios, a los ingresos por corte de boleto, que cada vez son menores, le agrega una capitalización que permite que la empresa estatal, en este caso, preste un servicio, un estándar de servicio un poco más digno, ¿no? Un mejor servicio. Que de hecho se muestra en que las líneas que pasaron, por ejemplo, Rosario Bus a Movi, son las únicas que han mejorado la prestación, ostensiblemente su prestación de servicio. ¿Hubo mutación de incumplimientos de empresas? No, claramente lo que se sostiene en el tiempo es que los peores servicios los prestan las empresas privadas. Repito, ¿por qué esto? Y porque en el caso de las empresas privadas, ese tercer ingreso de recursos que significa la capitalización del Estado no está,
y el Estado que, ya no para llegar a un estándar de servicio más o menos digno, sino para cumplir con las expectativas de ganancia de los empresarios privados, le deja hacer. Porque acá se trata de dejar hacer. No hay falta de control. El Estado sabe, hoy no hace falta tener inspector en la calle porque con el GPS de las unidades, en tiempo real uno sabe cuántas unidades hay en la calle. Entonces el Estado sabe y promueve esto fundamentalmente ¿para qué? Y aquí viene el otro aspecto que queremos señalar. La entrada en vigencia del nuevo pliego el 1 de enero y la entrada en vigencia del transbordo gratuito hace algunas semanas, fue negociado por el Estado municipal a cambio de resentir el servicio. Es decir, vos me das, ¿qué me das? La inversión necesaria para entrar en el nuevo pliego y me das el transbordo gratuito, que es un beneficio para la población y que significa de alguna manera un perjuicio para la empresa, a cambio de que yo te deje resentir el servicio. Sacar unidades, porque todos sabemos que si no se cumple con el 10% de lo que establece la grilla es 10% menos de combustible utilizado, 10% menos de sueldo de choferes, 10% menos de desgaste del material rodante, ¿no? Hay contraposición también, hay empresas que cumplen o líneas. ¿Qué? Hay contraposición, digo, en torno al cumplimiento. Bueno, después hay empresas que efectivamente sí tienen un buen cumplimiento de frecuencias e incluso hemos detectado que las empresas estatales, este fenómeno se da en 3 líneas, 106 negro, 102 rojo y 106 rojo, que son líneas que estaban en manos de Rosario Bus, pasaron a manos de Movi y tienen incluso, han puesto unidades por encima de lo que establece la grilla de transporte, han reforzado los servicios. ¿Por qué? Porque venían de una pésima prestación por parte de Rosario Bus y reforzaron su servicio en función de que hay una gran demanda de la población. Repito, cuando hay una mala frecuencia y además irregularidad en la prestación, que de alguna manera no se da con cierta regularidad en la prestación del servicio, se da el fenómeno de que vienen unidades abarrotadas, llenas, la gente vieja parada, hacinada, y después tiene un montón de espera en parada. Es decir, además de los incumplimientos, del ahorro que hacen las empresas en material rodante, en combustible, en salario de los trabajadores, hay una pésima coordinación del servicio también por parte de esa empresa, ¿no? Bueno, horario nocturno no medimos en esta ocasión. La última medición que tenemos de horario nocturno fue contundente en agosto del año pasado, es decir, hace exactamente un año, y mostramos claramente que había en la mitad de las líneas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario un corte nocturno de entre 2 y 11 horas, en el caso más extremo, de las rondas y enlaces, de un corte del servicio. 2 horas en realidad de la última unidad que llega y la primera que sale desde la base. Cuando uno va a la otra punta del recorrido, quizás son 3, son 4 horas de corte en horario nocturno. Y eso explica también la fuga de usuarios a otra forma de transporte. Nosotros en reuniones, por ejemplo, con trabajadores gastronómicos nos decían, yo salgo a las 2, de las 3 de la mañana, antes había un servicio de X línea que me llevaba hasta mi casa desde el trabajo, no existe más, dejo de ser usuario de transporte urbano de pasajeros, porque si tengo trabajo, en el caso de trabajador gastronómico, y llego y me puedo comprar una motito, me compro una motito, y eso explica también los números de la gente que se fue, además de la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la desocupación creciente, ¿no? A menos ocupación, menos usuario de transporte.